Los puritanos, etcétera, no eran infalibles. Ahí hay que tener cuidado. No son infalibles. Tenían su yay y todos los problemas que tuvieron, que Calvino, Cervetti y toda la cuestión. Me da lo mismo. Incluso no me afecta en nada. ¿Por qué? Porque estamos hechos del mismo género. Somos pecadores. Entonces no me extraña, por ejemplo, también, oye, pero los puritanos, tanto que leían la Biblia, gloria a Dios, y visiones, y tenían esclavos. Sí, pues. ¿Es de juzgar? Claro. Pero no es de preocupar. ¿En qué sentido está mal? Sí. Pero es que era lo de la época y también, no lo estoy justificando, sino que es porque es su caída, es la naturaleza caída. Por ejemplo, hasta a lo mejor en unos siglos más nosotros vamos a ser juzgados. ¿Cuánto cuesta una camisa? 6 lucas, incluso hasta menos. Podía encontrar camisas súper baratas. Las zapatillas, ropa, podemos encontrar ropa nueva súper barata. Te dura 2, 3 meses, después te compras y otra, y a lo mejor tenéis 3, 4, 5, 7, 10 pares de jeans en tus muebles. Pero hay gente que allá le pagan menos de $1 al día mientras hace esas cosas, ¿no? Pero a nosotros nos gusta tener harta ropa, etc. Entonces eso después a lo mejor en unos siglos más, o también nos van a decir, oye, pedíais bolsas de plástico todos los días. O en esos países, como les decía, donde la gente tiene que trabajar súper poco. ¿Pero por qué? Porque nos gustan las tiendas llenas, con que haya harta variedad, etc. Y a lo mejor vamos en unos siglos más, si Cristo no viene, nos van a decir, oye, en ese tiempo no parece que no valoraban las personas. Antes uno, por ejemplo, a los abuelos, ¿cuántos ternos tenía un abuelo? Sí, con suerte 2. Con suerte 2. Claro, y después lo heredabas tú. ¿No es cierto? ¿Cierto o no? Sí, sí. Pero el sistema está y estamos adentro. ¿Podemos criticar eso nosotros, no como creyentes? Sí. Y a lo mejor podríamos tomar acciones también con respecto a eso. ¿Por qué no comprar, por ejemplo, ropa usada? Sería una forma de protesta. No compro más ropa nueva, voy a comprar pura ropa usada. No, es que es muy guachaca. Así, sacarla del plástico. Sí. Todos esos son factores, piénsalo. ¿A ellos no les chocaba el tener esclavos? Interesante. ¿Sí, hermano? ¿O todavía falta? Sí. Ya. ¿Ahí hemos quedado? Sí, el pacto de gracia, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver cómo los bautistas particulares entendían el pacto de gracia. ¿Ya? Veamos ese texto que está ahí en Jeremías 31, del 31 al 34, si lo tiene por ahí. ¿Que lo pueda leer? ¿Quién lo encontró? ¿Tú? Ya, dale, sigue adelante. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perfecto. Entonces vemos que hace una distinción, dice, no como el pacto que hice con sus padres, y dice, desde que los saqué de la tierra de Egipto, ¿ya? Para algunos, entre paréntesis, que a lo mejor después lo voy a nombrar, para algunos, los que estudian la teología del pacto, parten con el pacto, el antiguo pacto, que no es lo mismo que decir, que el Antiguo Testamento es como el texto. El antiguo pacto lo toman desde Abraham para adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque, de ahí lo vamos a ver, pero lo toman de ahí. Otros lo toman desde el mosaico para adelante, ¿ya? Pero la verdad que está ahí, está el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ¿ya? Entonces, ahí si uno ve, dice, vienen días, está hablando de algo que todavía no está, tiene un peso escatológico la expresión ahí. Le dice, vienen días más adelante, que son días que no estarán ahí, pero voy a hacer un pacto, dice, con la casa de Israel. Pero cuando uno lee el Evangelio en Lucas, dice Cristo, esta es la sangre
del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Que ahí está hablando de que esa relación de la casa de Israel está apuntando a los creyentes. A los creyentes. De todos los creyentes, pues de todo el mundo. ¿Ya? Ahí está con sombra, que se llama. Cuando hablan en la confesión de fe y en otro, ahí lo vamos a leer también, habla de que hay sombras en el Antiguo Testamento, tipos que empiezan a tipificar lo que es el nuevo pacto. Por eso dice, vienen días que voy a hacer un pacto no como cualquier otro. ¿Ya? Se compara que no va a ser como el antiguo pacto o sus padres. No significa que los mandamientos en este pacto de gracia que se habla, no significa que los mandamientos queden obsoletos, ¿ya? Solamente que el formato en el cual va a ser administrado este pacto de gracia no va a ser igual, ¿ya? Porque tenían una característica en el antiguo pacto también, ¿ya? ¿Cuál era la característica en el antiguo pacto con respecto al pecado? ¿Qué pasaba? Que es notable, ¿eh? Tú pecabas, ¿ya? Imagínate ahí en el desierto acampando y tu carpa, tú cometías un pecado. ¿Qué tenías que hacer? Limpiarlo a través de un sacrificio. Purificarse o había una serie de rituales, pero lo principal o lo más cototudo era que tenías que ir a hacer un sacrificio, ¿no es cierto? Entonces tú llegabas allí con tu cordero y estaba tu vecino. Estaba la vecina que se creía tan buena y tú también. O sea, el pecado se mostraba. Ahora nos afeitamos, nos echamos perfume, nos peinamos. Oh, el hermano de ser tan piadoso, ¿no es cierto? Y eso no tiene nada que ver. Pero ahí no podías, y imagínate entrar ahí, usted trabaja con animales. ¿Cómo es el olor de los animales cuando son sacrificados? ¿Es fuerte o no? Es fuerte. La sangre fuerte y derramada. Y no había nadie ahí. Acuérdate, sanidad va a venir después, empecemos a limpiar. Ahí en el tabernáculo, estoy hablando en el desierto, así nomás, po. Y las tripas, los interiores, todo eso. ¿Es fuerte el olor o no, hermano? Imagínese todos los días eso. O prácticamente casi todos los días. Entonces el pecado, la persona, yo a veces me voy en mi imaginación, a lo mejor habrá dicho un hermano o un israelita y no soporto esta cuestión. Todo el día, aunque ellos vivían con eso, o sea, el olor animal, no había algo así como, ¡uf, qué chocante! No, pero el ir constantemente, o a lo mejor algún joven nunca habrá pensado, ¿y no hay otra forma de expiar esto? Que le haya pasado por su cabeza, ya puede ser para una novela inspirada en la Biblia. Pero yo creo que todos nos hemos preguntado algo así religioso, ¿no es cierto? ¿Cómo son los ángeles? Cosas así, que a lo mejor no vas a cometer ninguna herejía en preguntártelo. Siempre y cuando no te salgas del texto bíblico para no transgredirlo. Pero, ¿por qué no? Alguien que se haya preguntado, ¿pero y cómo vamos a tener que hacerlo esto todas las veces? Y yo no cambio, y ese es el problema. Que yo me duele porque sacrificar un animal era parte también de tu ingreso, de tu sustento también. Entonces, no habrá otra forma de hacer esto otra vez de nuevo. Y vuelvo a hacer el mismo pecado. Entonces, algo revela que no es un pacto igual. ¿Ya? Y hay algo en particular. Dice que la ley va a ser escrita ¿dónde? En sus corazones. ¿Dónde estaba la ley en el antiguo pacto? ¿Y a dónde? En el tabernáculo. ¿Y a dónde? En el arca. En el arca, te voy metiendo cada metro. O sea, no era tan fácil. Estaba escondida de ti. De hecho, estaba prohibida de ti. No podías. Claro, velos, como 5 cubiertas. Y al final hay algo interesante. La última cubierta del tabernáculo en el desierto era de tejón, que es una de las pieles más feas del mundo. Es como la de... ¿Cómo se llaman estas? Como la de los coipos. Así como de ratón, grueso, gris, sin ni un brillo. Pero adentro, ¿qué tenía? La gloria de Dios. Interesante. Ya. Entonces, y por supuesto, si hacemos el paralelo, el templo después son los creyentes, donde se iban a ser incrustadas esta nueva forma de poner la ley en sus corazones. ¿Ya? Y también dice que cada uno de ellos va a conocer al Señor de forma salvífica. Es decir, que el nuevo pacto, a pesar de que la gente viene, enseñamos, predicamos, nos enseñamos mutuamente, la persona ya tiene al Señor en él. Solamente nosotros le detallamos lo que hemos visto en la palabra. Entonces, mire hermano, esto, qué bueno. Pero la persona la recibe con gozo porque el Señor ya está dentro de él, de antes.
Entonces no viene la persona y le dice, ¿usted conoce al Señor? No, porque ya está en el pacto, recibió a Cristo, se arrepintió a lo mejor escuchando una prédica, con un tratado, las millones de formas que hay de evangelizar. Porque no hay, como estábamos conversando con el hermano, no hay bala de plata para el evangelismo. Sirve el que predica con un megáfono, sirve el que predica en la micro, sirve el que da un tratado, sirve el que... Todo suma. Ahí en la librería de repente hay libros que llegan con respecto a misiones y cuentan formas de salvarse que uno dice, pero esto es una locura. Gente que se ha salvado por un dulce envuelto con una Biblia hecha tira. Yo cuando lo leí me reí tanto, pero dije, Dios se encarga de ridiculizar a Satanás. Me encanta eso. Entonces una persona recibió un Gedeón, lo rompió, porque como los Gedeones tienen el papel Biblia es rico, lo desarmó y esa persona hacía dulces artesanales. Así como cocada, imagínense, ¿ya? ¡Pum! Y envolvió cada dulce y transformó en un bonobón. Así, lo envolvió. Y los vendió. Y una persona en un lugar así tipo China, en esos pueblos alejados, donde nunca va a poder llegar un hermano porque hablan un idioma tan extraño que es casi imposible de entender, de aprender. Y la persona vino y lo pescó, se lo comió y de repente abrió y dijo, vio letras en su idioma, en chino. Entonces dijo, oye, dijo... Y algo vio por ahí, así como por la mancha del dulce también no se veía muy bien, y le llamó la atención lo que decía. Entonces le dijo, oye, ¿qué es esto? Le dijo. Le preguntó a otra persona, esto es cristianismo, parece. ¿Qué cuestión es? Cristianismo es una religión. ¿Y de dónde? Mira, hijo, en la esquina hay gente, parece que sigue esa cuestión. Ah, ya, fue para allá. ¿Qué es esto? Le dijo. Ah, ¿dónde lo encontró? Bueno, me compré un dulce. Entonces le dijo, pase, mire. Ah, este es parte del Nuevo Testamento. Mira, aquí habla que Jesús salva. Nada que decir. El Señor lo hizo de la manera más rebuscada del mundo, pero sigue salvando a las personas. Entonces, esa persona, ya Dios ya estaba orando en ella, porque la sensibilizó al ver la palabra, ya vio al Señor. Solamente que no se dio cuenta, no se dio cuenta que está despertando al Señor. Perfecto. Entonces, y aquí, a ver, voy a ver si escribí una... Ah, no. Pacto de gracia... Ya, no, voy a devolver. Vamos a hacer un pequeño detalle aquí. En la posición sostenida por la mayoría de los paidobautistas, o sea, los que creen en el bautismo de infantes, de bebés, el modelo es un pacto de gracia bajo dos administraciones. ¿Ya? Ese es el modelo, podríamos decirlo presbiteriano, o todos los que creen en el paidobautismo, en el bautismo de bebés. Un pacto de gracia revelado y desvelado desde Génesis, se podría decir de ahí donde le dijo lo de la simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza, para adelante. Solamente que está administrado en dos lugares, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Es decir, que luego de la caída se inaugura el pacto de gracia con Adán y se administra bajo el Antiguo y el Nuevo. Es decir, la sustancia no es la que cambia, sino que la circunstancia. ¿No es cierto? Sustancia es lo que está dentro, circunstancia es lo que está afuera. ¿Ya? Así se explicaría la inclusión de la posteridad de los creyentes, ya que la administración externa del pacto de gracia podría contener regenerados y no regenerados. Y sin embargo, la sustancia interna solo podían contener los regenerados, o sea, los salvos, los escogidos. Es algo doble, se ve de dos maneras. ¿Ya? Si podíamos hacer un grupo, estaban los que estaban dentro del pacto de gracia, pero solamente con los elementos externos, pero también están los escogidos, que contienen la sustancia del pacto de gracia, pero están en el mismo pacto. ¿Ya? La identidad de la sustancia entre el antiguo y el nuevo pacto constituye el fundamento teológico del paidobautismo. ¿Ya? En Génesis 17:7, donde se le hace la promesa a Abraham, que después lo vamos a ver, se le dice tú y tu descendencia. ¿Ya? Entonces, estaba incluida. Y si vemos Génesis 17:7, vemos que la posteridad natural estaba incluida. Y si en ambos testamentos o pactos tienen la misma sustancia, debe continuar. ¿Ya? Así como en Abraham estaban él y sus descendientes, sus hijos, en el nuevo pacto también. Por eso estoy yo como creyente y bautizo a mis hijos. Así como estaba la circuncisión, está el bautismo. ¿Ya? Ese es el modelo paidobautista en general. ¿Ya? O sea, en un resumen. ¿Ya? Los bautistas no niegan la inclusión de la posteridad natural en el antiguo pacto, pero analizan el nuevo pacto de otra forma. ¿Ya? Puede ser espero después esto se va a entender un poquito más, ¿ya? Pero no lo veían de la misma forma. Ellos dijeron no está incluida, a menos que esté regenerado, lo cual no se puede saber con un pequeñito.
con una guaguita, ¿ya? Pero así se asume bajo ese modelo, ¿ya? Sin embargo, el modelo bautista... Otra vez. Dale, a ver. Ahí está, ya. El modelo bautista es ese. Un pacto revelado progresivamente y luego formalmente establecido. ¿Ya? Un pacto que se empieza a revelar, pero después es establecido formalmente en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, con Cristo. ¿Ya? Ya pensé que me había saltado, ¿ya? Debido a que los bautistas rechazaron el modelo tradicional de ver el pacto de gracia, tuvieron que aclarar ciertos puntos para no ser tomados por socinianos, ¿ya? Si no me equivoco, no me acuerdo, parece que en la declaración de fe bautista había una parte, parece, donde había una introducción donde hablaba de que no eran socinianos. ¿Por qué? Porque ¿quién eran los socinianos? Venía de una persona que se llamaba Fausto Socinio, que en el periodo de la Reforma, como 50 años después, empezó a predicar y a hablar, pero era un hereje, o sea, era antitrinitario, no creía en la justificación por fe, no creía en que Cristo perdonaba tus pecados en el sacrificio y negaba el pacto de gracia, ¿ya? O sea, tenía todas malas. Entonces, como los bautistas también negaban el pacto de gracia en un sentido, pero no en el sentido total, no, sociniano. Entonces, por eso la confesión bautista tiene mucho que ver con la confesión de Londres, la confesión de Westminster. Perdón, la confesión de Londres tiene mucho que ver con la de Westminster, ¿ya? ¿Por qué? A pesar de que esta fue editada en 1677, ¿ya? Pero fue publicada en el 89, ¿por qué? Porque no se hubieran metido en problemas legales. Pero los presbiterianos es del 45, si no me equivoco. ¿Y por qué se parecen? Son casi iguales, porque querían que se dieran cuenta que los bautistas no estaban en contra de ellos, que creían que mucho de eso lo tenían en común. Pero los bautistas ya habían publicado declaraciones de fe antes, ¿ya? Entonces no era una novedad para ellos. Y no es que fueran, vamos a copiarles, sino que era para mostrarles de que tenían mucho de lo que ellos creían, también lo creían. Y que las diferencias, aunque habían, tenían otros puntos de vista, sobre todo con respecto al paralelo de hacer la circuncisión con el bautismo, ya que ellos no estaban de acuerdo. Es por eso, en la confesión, en el capítulo 7, que es como que habla del pacto, en el 2 dice un detalle con respecto a eso. Dice, además, en el 3 yo le coloqué 2, parece 7.2, no, 7.3, ahí donde se ve más detalle. Dice, este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes del Adán caído son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. ¿Ya? Es decir que el reflejo de estos pactos tiene un arquetipo, que es el pacto eterno. El arquetipo, el primero, es el pacto eterno, y el pacto de gracia y el pacto de obras son tipos, están abajo. Son tipo y antitipo. ¿Ya? Ese es el pacto original, o el pacto que refleja a los demás. Los bautistas creen que el pacto de gracia comenzó inmediatamente después de la caída y que la sustancia de este pacto, incluido en el Antiguo Testamento, era la salvación por la fe en Cristo. De hecho, la teología del pacto bautista cree que debido a este principio, la iglesia está compuesta por todos los hijos de Abraham que son por la fe y que están presentes en toda la historia de la redención. O sea, que la salvación siempre es por gracia, por la fe, por la gracia de Dios. La iglesia está parte desde toda la historia redentiva, no cuando Cristo vino, la instauró, etc. Que lo dice, pero la salvación está ahí en todo. Porque es por la fe. Hebreos 11, por ejemplo. Ahí te revela absolutamente, por la fe Adán, por la fe Noé, por la fe, ¿ya? Y esa es la razón por la que igual habían regenerados en el Antiguo Testamento, pero ellos tenían que confiar en la promesa hecha a Abraham. Esa era la condición. Eso es lo que estaba revelado. Futura. Es para adelante. Nosotros miramos hacia atrás la salvación.
porque ninguno de nosotros vio a Cristo resucitar, vivir, nada. Por la fe no confiamos. Ellos también dijo que la simiente en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, etc. Ahí tenían que confiar en ese pacto que Dios le dio, ¿ya? O en los otros consecutivos que también se fueron añadiendo. Pero principalmente es el de Adán, la simiente de la mujer, y después los tipos como son revelados en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Vamos bien. Bien. De hecho, en Gálatas creo que se ve... Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por la fe. Y no dice solamente después de Cristo. Porque reflejan la fe que tuvo Abraham. Y eso es tener fe. Ya, los hijos de Abraham. Sin embargo, rechazaron el modelo de un pacto bajo dos administraciones. Los bautistas reconocen la unidad de sustancia en el pacto de gracia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no ven la misma unidad entre el antiguo y el nuevo pacto, que se los leí delante en el 7:3. Para la mayoría de los bautistas solo hay un pacto de gracia, el cual fue revelado de manera progresiva y cumplida o concluida en el nuevo pacto con Cristo. Y se destaca de que el pacto de gracia es anunciado y prometido en el antiguo. Se va anunciando, se va prometiendo. Nehemiah Cox, parece que ahí había puesto esa en la segunda, a ver si funciona ahora. No, dale. Hay una cita. Ahí está. Dice, hay que notar que aunque el pacto de gracia fue revelado al mismo Adán, sin embargo no vemos ninguna transacción pactual formal o expresa con él. Aún menos, el pacto de gracia no fue establecido con él de ninguna manera como representante de algún tipo, ¿ya? Adán sí representaba a todos los hombres, pero el pacto de gracia, cuando le dice que va a venir la simiente de la mujer, no le dice que dependa de él. No. No fue establecido. No, porque con él no, el pacto no es con él, es con la simiente que va a venir, la simiente de la mujer, ¿ya? No es en Adán, no es para Adán el pacto en sí, ¿ya? Está prometido a él. De acuerdo a Benjamin Keach, la expresión los pactos, que es otro pastor de esa época, los pactos de la promesa que se encuentra en Efesios 2:12 se refiere al pacto de gracia, donde la promesa es el pacto de gracia, donde dice en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pactos de la promesa que fue hecha a Abraham, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ya? También él hace una... Benjamin Keach es como el precursor de todos los pastores que después siguieron hasta Spurgeon. Son como 4 o 5 pastores de la misma congregación que después se cambió. Estaba Benjamin Keach, después pasó un pastor, no me acuerdo cuál era, después viene, creo, John Gill, y después como otro más, y después viene, creo, y después viene Spurgeon. Es la misma línea así. Oh. La línea santa. Entonces, el pacto de gracia fue decretado en la eternidad, fue revelado al hombre desde la caída de Adán y Eva, fue ejecutado y confirmado por Cristo en su muerte y resurrección, y se hace efectivo para sus miembros cuando son unidos a Cristo por la fe. ¿Ah? Creo que está aquí. A ver, adelántalo uno más, por favor. Estaba la cita, parece. A ver, otro más. Dale otro más, a ver. Creo que lo anoté. Ahí está. En todo caso, yo después le puedo dejar el archivo si no hay problema. No tiene copyright. Además, todo esto lo saqué, como dice Pablo, si lo recibiste, ¿cómo puedes pretender que hiciste algo tú? Todo esto es por estudio de otro. Decretado en la eternidad pasada, revelado al hombre, ejecutado y confirmado por Cristo, y se hace efectivo por la fe en el creyente. Claro, porque uno puede decir, como de repente esos debates que son como tratan de pillar si la persona es reformada o que tiene esta convicción.
Y si fuiste elegido, entonces tú no tenés que creer para ser salvo, porque Dios te eligió, po. Te predestinó. No, po. Ese es un hipercalvinismo, ¿ya? Que fue atacado por los verdaderos calvinistas. Porque tú tienes que creer, po. Tienes que decir Jesucristo es mi Señor. No, que estoy aquí y aquí estoy salvo. Sí, no. Tiene que la persona creer, demostrar que creyó, que se arrepintió, etcétera. Tiene que dar evidencia de eso. Y eso lo hace la persona voluntariamente. La diferencia está en que Dios obró en ti para cambiarte, para que lo desearas. Eso es. Si el problema es moral en nosotros. Vemos a Cristo y, sí, un buen chato. Cuando estamos caídos. Sí, no, tremendas palabras, excelente. Yo creo que hasta los más ateos sí, no, hay palabras notables de Cristo, pero no lo aman. No lo aman. De hecho, no me acuerdo qué pastor, leyendo historia de cuando empezó la denominación bautista, etcétera, una vez un pastor ahí en una de las historias, y él mismo lo relata, se convirtió predicando. ¡Qué tremendo! Tremendo. Empezó a leer y dijo, yo no creí esto. Ahora lo creo, dijo. Y toda la congregación dice que lo abrazó y todo. No, fue tremendo. Notable. Ahí le cambió el corazón. A C.S. Lewis le pasó algo parecido también. El de las Crónicas de Narnia. Porque él conversaba con Tolkien a todo esto. No sé si sabían que eran amigos. ¿Okay? El Tolkien, el del Señor de los Anillos. Tenían ahí un club de Toby. Y Tolkien, a pesar de que creo que era católico, le conversaba de Cristo, etcétera. De hecho, las Crónicas de Narnia y el Señor de los Anillos tienen mucho del Evangelio. Ya, solamente que está fantaseado de cierta manera, pero por ejemplo el de las Crónicas de Narnia, el del ropero, el niño, el Evangelio, pero de hecho hasta el final, cuando después le dicen en el otro libro, cuando el viajero del alba, cuando se devuelven, le dice, tú me tienes que conocer con el otro nombre que yo tengo donde tú vienes, le dice. Más claro, echarle agua. Entonces, él iba en un bus, iba todo recordando, porque como él era profe, etcétera, entonces tomaba un bus a veces y decía que iba reflexionando, y dice que cuando se bajó, dijo, yo me di cuenta que ya no podía seguir siendo ateo. Así, pasó nomás. Porque la santificación es un proceso. Claro, pero la salvación es un suceso, te llega y te llega nomás. Gloria a Dios por eso. Me encanta eso. Por favor, no me deje así como decía David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ya, ahora vamos a ver lo del pacto abrahámico, por favor, que cómo lo vieron los bautistas. Por favor, vea Génesis 17. Génesis, también, Gálatas 3, 17, 18. Pero vamos a ver Génesis 17, que aquí tengo que ver el versículo porque tengo una sospecha que me equivoqué. Ya lo voy a leer yo porque igual es muy largo, para tener el contexto general. Era Abraham, 17 del 1 al 14, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, con la H, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, fíjense que aquí hasta el 8, ahora fíjense, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Ya?
Y en Gálatas 3, 17, 18, si alguien lo puede leer. Gálatas 3, 17 y 18. ¿Sí? ¿Quién lo encontró? ¿No? Ah. No tengan miedo. Por favor. A ver, dale. 3. 17, 18. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ya. Ahí Dios, no se dice que Dios le dio gracia a Abraham a través de un pacto, sino a través de una promesa. ¿Ya? El pacto abrahámico contiene la promesa de la revelación del pacto de gracia. Ya no le está diciendo que por causa de ese pacto le da gracia. De hecho, por eso les dije que pararan, porque hay un detalle. Es otra fase de la revelación del pacto de gracia. Este pacto fue revelado a Abraham, pero su formalidad es el pacto de circuncisión y no el pacto de gracia. Porque esa era la condición, circuncidarse. ¿Ya? Dios le dio gracia a Abraham, pero a través de la promesa. Y hay un detalle, el pacto puede ser transgredido, ahí lo decía al final. El que no se circuncida viola el pacto. O sea, es un pacto violable, lo cual complica ponerlo como un pacto de gracia, en efectividad. No puede ser, porque la gracia tú no te la mereces. Tú eres un receptor de la gracia de Dios, ¿ya? Aquí en cambio es violable. Pero otro detalle, que es el pacto abrahámico, que como lo analizan los bautistas, que es un pacto dual. Tiene dos fases, tiene dos caras, ¿ya? Es un pacto dual, es decir, Abraham poseía una posteridad física y una espiritual, una circuncisión de la carne y una del corazón. Hay una tierra prometida y un reino celestial. De hecho, en el texto que vamos a leer varios textos para respaldar esto. Romanos 9 del 6 al 8. Por favor, Romanos 9 del 6 al 8, con respecto a la descendencia de Abraham. De hecho, después puede leer todo Romanos 9, pero vamos a leer esa parte, Romanos 9 del 6 al 8, por favor. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Wow, hasta ahí. No, perdón, dale, sí, hasta el 9 te dije. Sí, por favor. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Tremendo. Ahí es claro, le dice de que no todos los que eran descendientes de Abraham eran hijos de Dios, sino los que eran por la promesa. Porque ¿cuál es el detalle? Cuando le dijo que Sara tendría un hijo, era porque Dios se lo prometió. No nació parecido a Cristo, ¿ya? No igual, porque Cristo nació sin intervención de hombre. Pero cuando Sara quedó embarazada fue porque Dios se lo prometió. Le dijo, en un año parece que le dijo, vendré y tú vas a estar embarazada, o ya vas a tener el hijo, de hecho. Entonces le dice, se rió, ¿no es cierto? Ya le dijo. Y lo interesante es que Dios, como es tan bueno, y el plan de Él, a pesar de que nos riamos, se va a cumplir igual, le dijo, ¿por qué te ríes? Pero si en el fondo le está diciendo, si eso es problema mío. Tú ya puedes ser de edad avanzada, pero el problema es mío. Yo te prometí que lo iba a hacer, ¿ya? Es decir, que el que Dios llama, ese nace sobrenaturalmente, porque no tenía ninguna probabilidad de nacer. Entonces le dijo, esa es una promesa mía, no es natural, es sobrenatural, ¿ya? Pero en realidad también Abraham tuvo hijos.
pero en el fondo también le dice, está demostrando de que hay una dualidad de hijos de Dios, de la carne, o hijos de la promesa, que eran de la carne, pero en realidad la promesa era que iban a ser sobrenaturalmente, ¿ya? Romanos 2, 28, 29, con respecto a la circuncisión. Romanos 2, 28, 29. Que revela quiénes son los verdaderos hijos de Abraham. Dale, Vladimir. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Wow. También es súper clarito. De hecho, ese es el paralelo distintivo que hacen los bautistas particulares. Ellos dijeron, el paralelo de la circuncisión no es el bautismo, es la circuncisión del corazón. Y por eso bautizamos. Claro, porque creyó en Cristo, dio evidencia y fue bautizado. Porque fue su corazón circuncidado. No tenemos ojos para, como dijimos, ojos para ver, no, si es salvo, o es medio salvo. No, la persona dijo, yo creo en el Señor, y empieza a dar evidencia, y la persona, como creyó, fue bautizada. El bautismo no lo va a salvar, pero da evidencia, y ahí lo pone en paralelo. Él dice, la circuncisión el paralelo la tiene en la circuncisión del corazón, y eso se evidencia hacia afuera. Sí, porque va a cambiar todo lo que es el hombre. Va a tener nuevos deseos, va a dejar lo viejo, etc. Y no lo va a hacer, ya me estoy castigando. No, va a desear hacerlo. Le va a doler pecar, se va a arrepentir todos los días y va a decir, ya ahora quiero crecer, etc. Va a estar regenerado. Y por eso lo bautizamos, porque nació de nuevo, igual como murió y se levantó el Señor. Ese es el gran detalle. Y es el gran detalle, pero requiere todo lo que vimos para poder entenderlo un poco más, ¿ya? Y este es notable. Yo una vez hice una predicación con esto, por un 18 de septiembre casi me mataron. No, Hebreos 11. Ahora me voy a entender por qué. Hebreos 11, 8, 10. Hebreos 11, 8, 10. ¿Lo encontraste? Sí. Dale. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Hasta el día? Sí, por favor. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oh, notable. O sea, Abraham salió, ¿no es cierto? Dios le dijo que saliera así, y hizo carpa, anduvo con animales, pero él, ¿qué es lo que hacía? Él miraba para arriba. Increíble, es notable eso. De hecho, él decía, o sea, el cristiano no debería estar con sus ojos puestos en esta patria. Yo lo hice en ese sentido, de repente tanto el 18, y a veces hasta se hacen cultos patrios. Si lo quieren hacer, sí, pero no es nuestra patria. Podemos respetar, amar, desear que le vaya bien a todos, sí, pues sí, nosotros vivimos en una doble ciudadanía. Que le vaya bien al país, sí, pues nadie dice, no, que le vaya mal, total, tengo al Señor allá en los cielos. No, somos de acá, somos de carne y hueso. Y la gente que nos rodea también lo son. Entonces, que le vaya bien, sí, que ayudamos a que prospere, sí. Deseamos el bien, no el mal, que venga, si viene un extranjero, recibirlo, que incluso esto es un mandato bíblico. Pero no es nuestra patria, definitiva. Pero no es para dejar botada a la otra, ese es el asunto. ¿Ya? Pero se ve que Abraham tenía una tierra prometida, pero él tenía puesto los ojos en una ciudad superior celestial. ¿Ya? Entonces Abraham es tanto el padre de los verdaderos creyentes como el padre y raíz del Israel nacional. Es claro, sí. Dios hizo un pacto con ambas simientes, pero sus bendiciones caen en dos consideraciones diferentes.
¿ya? Entonces los bautistas particulares veían que el pacto de la gracia era revelado con Abraham, su posteridad, y el pacto de la circuncisión, en Génesis 17, con Abraham y su posteridad natural. Porque esa era la condición. No son dos pactos formales, es uno solo. En Gálatas 4, vamos a volver a Gálatas. En Gálatas 4, desde el 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, ¿no es cierto? Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, ¿no es cierto? Sara y Agar. Bueno, que después lo describo, para no adelantar. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos están en esclavitud. Está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, porque no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Ay, esto es fuerte. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es decir, que si una persona quiere justificarse guardando el pacto mosaico, está condenada. ¿Ah? Es esclava. Y dice que el otro es hijo de la libre. Y dice que son dos pactos. Ahí dice que es una alegoría. Pablo puede decir eso, porque está inspirado. Pero yo no puedo decir, vamos a alegorizar todo. Que fue un tiempo que pasó la época de la historia de la iglesia. Que es así. Listo. Entonces, vemos que el pacto de la circuncisión, Agar, corresponde al antiguo pacto, un pacto establecido con la posteridad física de Abraham. El pacto de la promesa, Sara, corresponde al nuevo pacto, el pacto de gracia revelado a Abraham y concluido con Cristo y la posteridad espiritual de Abraham. Porque los que son de la fe son hijos de Abraham. Uno es claramente el pacto mosaico y el otro tipo del pacto de gracia. Uno es natural y el otro es sobrenatural. Y se ve, cuando analizamos lo que leímos de Génesis 17, cuando Dios le habla de lo que va a hacer con Abraham, no le pone ninguna condición. Tú vas a recibir la tierra, vas a tener descendencia, y le da otras promesas. Y después dice, y Dios le dijo entonces, pareciese que es otro diálogo, y le dice ya, pero este pacto tiene una condición: circuncidarse. Pero el otro es incondicional. Se lo da Dios nomás. Pero le dice el otro, el detalle es que si de tu descendencia no se circuncida, ese es cortado del pacto. De hecho, la palabra pacto significa cortar. Cuando también en Génesis, cuando antes de la declaración del pacto formal, Abraham tiene una visión con Dios, que ve que pasa una antorcha que corta un animal. Y lo ve ahí despedazado. Le está diciendo: yo voy a hacer un pacto contigo, y el que no está ahí, yo lo corto, lo separo de mí. Ahí está el detalle. Dice, del versículo 6 al 8 se ve la incondicionalidad unilateral de Dios. Abraham confió en Dios porque sabía que su cumplimiento dependía de la fidelidad de Dios, que fue todo lo que hizo después. Confió nomás, llevó a Isaac, etc. Todo lo confió, salió de la tierra confiando nomás. Pero después expresa la posibilidad de ser separado de Dios, y Pablo también lo explica en Romanos 9 del 6 al 7. No, pues si lo leímos. Lo leíste tú, hermano. No que la palabra de Dios haya fallado. Claro, porque uno podría decir, entonces ¿cómo Israel falló la cuestión? Porque nadie cumplió nada. Aparentemente nadie, todos fallaron. No, pues dice que hay un detalle. El pacto no era nada tan externo como tú crees. Hay un pacto adentro, que es el pacto de gracia revelado, y todo el que ponía fe en esa promesa era justificado por la fe.
¿Sí? Gracias a Dios no somos justificados por tener toda la teología, o lo sabemos, o ya dominé la teología del pacto, o la dispensacional, la que tú quieras, la que tú hayas decidido, que calza contigo. Si no, estaríamos liquidados. Es por la fe. Porque el objeto es el que le da la calidad, que es Cristo. Él le da la calidad. John Bunyan decía, ¿a quién tengo yo? Él sintió que Dios le decía, ¿dónde está tu corazón? ¿A dónde lo depositas? ¿Dónde está tu tesoro? Ah, no, Él es mi confianza, porque Bunyan, vivió la de Kiko y Caco. Y entonces siempre se sintió que era deudor de Dios. Amén. Ya, el detalle de la circuncisión, no sé, dale, ahí está. Cuando vemos la circuncisión implicaba más que solamente un procedimiento religioso externo. Ya, miren, por favor. Génesis 18, 17, 19. Génesis 18, 17 y 19. 18 y 19. Léalo, por favor. Dice, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una grande nación y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¿Quién le tenía que enseñar a los hijos? Así como... ¿Qué ley? No, Ya, por eso los pactos son consecutivos. Pero le tenía que enseñar justicia. Ya, después se revela y se detalla también. Por eso el pacto con Moisés es el pacto de Adán, pero detallado, por las consecuencias que yo le decía. Entonces, le dice de que la circuncisión tenía que ver también con la obediencia. Y ese era el problema que tenía Israel, ¿o no? Vez tras vez, cuando vamos leyendo la historia, vez tras vez, por ejemplo, no sé, Jueces sobre todo. Terrible, Jueces para hacer una teleserie. Tremendo, pero una teleserie trágica. No, nadie es feliz. Así, es como un avión, pero que va cayendo así, ¡pah! Se le sale un motor, se le sale el otro, se le sale la cola, y al final no va quedando nada. Es tremendo. Es una cuestión que yo creo que no hay ningún libro de escuela dominical para niños de Jueces. No, porque es muy fuerte. Entre paréntesis, yo creo que ese es un grave error a veces. Ponemos muy rosa la Biblia, en el sentido, no, cuidado, no. Y a lo mejor por eso también muchos jóvenes y niños después, o sea, los niños van después pasando a jóvenes, a lo mejor no le encuentran peso a la Biblia. Porque le tapamos todo eso. No, muy fuerte. ¿Cómo que la violó? No, que cómo que la descuartizó a la concubina. Ay, no, cuidado. No, que Sansón era un promiscuo. No, le vamos a enseñar promiscuidad a los niños. No, pues si... Oye, en la tele, ¿qué ven cuando ven las noticias? Porque en general los niños ven las noticias con nosotros. Entonces, ven desastre. Y la Biblia, justamente, yo por eso también creo que más todavía que es la palabra de Dios. Porque demuestra, está diciendo, ¿saben qué? No es Abraham, no es Moisés. David, también falló. Todavía viene. Le estaba diciendo eso, todavía viene. Crean a la promesa, todavía no viene. La va presentando. Y es justamente para que no pongamos la confianza en eso. Porque imagínense, por ejemplo, si todavía existiera por ahí, mira, y descendientes de David. Tuviéramos una genealogía así, no, el ungido. Pues capaz que lo más probable es que lo pusiéramos rey de algo. Porque sí, porque lo vamos a hacer. Pero, ¿qué es lo que el problema? Es un problema del corazón. ¿Ya? Bien. Entonces, por eso, como yo les decía delante, cuando uno ve a la conclusión que llegaron los bautistas, que yo les dije que era el paralelo, no era circuncisión, bautismo, sino que era circuncisión del corazón, y por eso bautismo. ¿Ya? En cambio, en la teología paido-bautista, la circuncisión está en paralelo con el bautismo de infantes. ¿Ya? Entonces, sin embargo, el nuevo pacto, como lo leímos delante, revela de que había una novedad en él, que era el cambio del corazón y en la escritura de la ley de Dios en el corazón. O sea, desearla, ¿ya? Encontrarla buena. Incluso uno dice, chuta, no, es tremendo, pero es buena, me hace bien, me ayuda, es para darle gloria a Dios, para eso es. No es porque Dios vino o dijo, ya les voy a arruinar, como estos cabros lo quieren pasar bien, le voy a poner la ley ahí para que sean amargados. No, es para nuestro bien, ¿ya?
el pacto con Moisés, ¿ya? Entonces, los bautistas veían que el pacto con Moisés era una forma detallada y elaborada del antiguo pacto que ya estaba existente desde Abraham. Para algunos autores es una republicación del pacto con Adán por causa de sus consecuencias, ¿ya? Si vemos Gálatas 3, que parece que ya lo habíamos leído, Gálatas 3, del 19 al 24, leímos un pedacito pero no entero. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, que supongo que debe referirse a Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Sí, pues el mediador media por todos, por un grupo. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, de ninguna manera, porque si la ley fuera dada para vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, o sea, la obtendría por obedecer los mandamientos de Dios. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, ¿ya? O sea, todos quedamos en el mundo, hay gente buena y gente mala. En la buena hay uno. Cristo nomás. Sí, porque la Biblia dice que no hay nadie bueno, está solo. En el conjunto de los buenos, conjunto de los malos. Conjunto de los buenos está solo el Señor. Todos los demás estamos acá. Y por causa de esa mediación nosotros podemos estar trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Solo por la mediación. Y después dice, claro, porque dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Todos pecadores. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es como la nana, ¿ya? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. No, hasta ahí nomás. Ahí ya viene otro tema, ¿sí? O sea, la ley me ayuda a cuando la miro y yo digo, yo no puedo cumplir esto. Perfecto. Usted necesita ser justificado porque ya la embarró muchas veces. Sí, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago para ser salvo? El carcelero, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer? De acuerdo a Pablo, el objetivo del pacto hecho con Abraham, es decir, el antiguo pacto, la ley, que partió del antiguo pacto con Abraham para adelante, después se fue especificando, fue llevarnos a Cristo, o sea, que fue la ley para llevarnos a Cristo. ¿Qué se logró? Uno, ¿cómo se logró? Preservando el linaje mesiánico y el pacto de gracia. Dios siempre se guardó gente para evitar porque Cristo tenía que venir del linaje, ¿no es cierto?, de Leví, después de David. Siempre se encargó de proteger ese linaje. Podía quedar la embarrada en Israel, deportado, ataques, etc. Pero Dios siempre cuidaba eso, porque todo lo demás podía ser golpeado, etc. Pero eso siempre se interrumpía. ¿Qué pasó cuando Abraham llegó con Sara a Egipto? ¿Y qué pasó con el faraón cuando se la llevó a sus aposentos? ¿Qué le dijo Dios? Hasta ahí nomás, cabrito. Sí. ¿Se dan cuenta? Porque nadie más se podía meter. Faraón era faraón, po. Dueño de todo, rey, el rey sol, qué sé yo, todas esas cuestiones. Entonces Dios dijo, no, porque ahí sí que queda la embarrada. No, pues la Sara era del linaje, la que tenía que traer al Mesías. Entonces dijo, no, hasta aquí nomás llegamos. Y Faraón soñó y quedó loco. Quedó súper asustado. Entonces fue y le dijo, no, porque me mentiste vos, cabrito, y yo estoy todavía tiritando aquí. Entonces le dijo, no, ya, llévatela. ¿No es cierto? Hubo un problema ahí. ¿Por qué? Porque Dios jamás iba a permitir que el linaje fuera cortado para llegar hasta el Mesías. No, eso sí que era inamovible. 2, apuntando tipológicamente a Cristo, o sea, presentando en todo el Antiguo Testamento, así va a ser el Mesías, así va a ser el Mesías. Lo iba mostrando en imágenes. Y 3, aprisionando todo bajo pecado para que el único medio de obtener la herencia de la promesa fuera a través de la fe en Cristo. Nada más. A veces la gente le dice, chuta, pero ¿por qué tan cerrado de mente? Si a lo mejor hay otras formas de llegar al Señor, como el aforismo, todos los caminos llegan a Roma. Una persona decía, a Roma llegarán, pero al Señor no. Entonces, justamente es súper bueno eso. Justamente es súper bueno, para no tener ninguna duda. Entonces la persona decía, ¿y aquí tengo que hacer? El Señor, Cristo, el único. O sea, en la fila, uno veía, por así decirlo, la fila de la descendencia de Abraham. Uno veía la fila, el último, ¿quién es?
Cristo. No hay que seguir mirando en la fila. Está ahí el último. Y es el más importante. A ese nomás, listo. No tiene necesidad de seguir mirando. No, es que va a venir un de las naves extraterrestres. No. Olvídese, el Señor. Justo y preciso. Es por eso que la perspectiva bautista con respecto a la teología del pacto ve el pacto mosaico como un pacto de obras, no es de gracia. Es gracioso porque Dios lo dio a Moisés, etcétera, pero con Deuteronomio 28 vemos que tenía consecuencias la obediencia y la desobediencia, ¿ya? Y ahí se ve claramente que tienes que obtenerla, que tenías que cumplir con ciertos... Hay que considerar, como les decía delante, que todo pacto es de gracia y se dice, hay un término, se dice monopleúrico, o sea, uno lo parte nomás, desde ahí partió. No es un trato, ya pues déjemelo en 500, no, pum, ahí están las condiciones. Uno solo puso las condiciones y las estableció, que era el Señor, no es un trato entre iguales. El pacto de obras, el de Adán, requería perfecta obediencia y no hay posibilidad de expiación, pero el pacto mosaico está basado en un sacerdocio. Ahí está, lo que hablamos delante. ¿Ya? Estaba pensando para que la gente pecara. Aunque no era el objetivo, que la gente peque, sino que estaba pensado para ser expiado, ¿ya? Y eso también es una tipología de Cristo, porque la persona iba otra vez, recuerda, el pecado trae muerte, el pecado trae muerte. Otro muere pero fíjate, no mueres tú, otro muere por ti, otro muere por ti, otro muere por ti, 1000 veces. Y por eso el sacrificio de Cristo es definitivo, y deberían haberlo visto. ¿Ya? Cristo, por supuesto, nació bajo esta ley, Gálatas 4:4, y es la misma ley que Cristo cumplió con su obediencia, y es la maldición de esta ley la cual sufrió en su muerte. ¿Ya? La ley decía, así hay que portarse, y Cristo lo hizo perfecto, pero al mismo tiempo en la cruz Jesús recibió las consecuencias de la otra parte de Deuteronomio 28, las maldiciones. Fue hecho maldito en la cruz, ¿no es cierto? Por nosotros. ¿Lo merecía? No, porque cumplió la ley, ¿ya? Por eso Cristo, al ir en la cruz, recibió las consecuencias de no guardar la ley, ¿ya? Y eso involucra a todo el mundo, no solamente a los escogidos, fíjense. Porque no significa, en ese aspecto, Cristo murió por todos. En ese aspecto Cristo murió por todos. Porque todos merecíamos la muerte, acuérdense, incluso los escogidos están dentro de la humanidad de Adán. Por eso cuando Cristo fue a la cruz, murió por todos, en ese sentido. Porque todos transgredimos la ley, incluidos los escogidos y no. Pero no pagó en la expiación por todos. Pagó por los escogidos nomás. Porque esos ejercieron fe, tuvieron la fe de Abraham, dada por Dios, y ejercieron la fe para ser justificados completamente. Pero las consecuencias de la ley es para todos. Es para todos. ¿Ya? Pero no es universalismo, no, cuidado. Es un análisis un poco más largo, ¿ya? Pero tiene que ver con eso. Por eso de repente la gente se confunde y dice, ¿cómo que murió por todos? ¿Por qué dice que murió por todos? Sí, porque todos transgredimos la ley. Pero a los que se le ejerce ese pacto de gracia, en efectividad, con el perdón de los pecados, son los que ponen confianza en el Cordero que después fue echado fuera y crucificado fuera del campamento, como el chivo expiatorio que había en Levítico. Se le ponían las manos para afuera. ¿Alguna consulta? ¿Ya? Entonces aquí una nota dice, Cristo cumplió principalmente el pacto de redención, el pacto eterno. Debido a que el pacto con Adán fue roto, no había manera de salir de él a menos que un inocente fuera ingresado y lo cumpliese para traer vida. Es un pacto que no está contra la promesa de Dios, sino que era para cumplir esa promesa. La ley dada a Moisés era una gracia para llevarnos a la gracia alcanzada por Cristo. Ya, ahora con respecto al pacto davídico, Dios prometió un rey a Israel. Como también lo vimos en el pacto abrahámico, le dijo, reyes saldrán de ti. Pero cuando empezó el pacto por ejemplo, cuando pidieron rey Israel,
era un contexto de pecado. ¿Por qué? ¿De dónde era Saúl? ¿Alguien sabe de qué tribu era Saúl? Sí, era benjamita. Entonces no está mal. Y ellos lo pidieron por lo que vieron, no que sea alto, bonito como los nórdicos. Entonces ya, dijo Dios, ¿no es cierto? Ok, ellos me rechazaron a mí, déjalo nomás. Pero ahí no estaba el pacto, sino que después con David, que era conforme al corazón de Dios. En el fondo, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que tenía un nuevo corazón, estaba circuncidado el corazón. Eso es, ¿ya? Entonces, con respecto a David, las promesas para David son incondicionales. Nunca dejará de haber un descendiente en tu trono que esté en Israel. Pero para los hijos no. Es parecido al pacto abrahámico incluso. Para Abraham son las condiciones, incluso para el pacto con Leví. Las tribus no podían decir, en mi simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No pueden. El único que podía hacer eso era Abraham. Abraham podía hacer eso. En mi simiente serán benditas todas. Pero no podía decir cualquier israelita, en mi simiente porque... No. ¿Qué está haciendo usted? Fuera. Fuera de mi oficina. ¿No es cierto? No. Pero con David sí, era incondicional, pero no con los hijos. Por eso había una consecuencia de la desobediencia de los reyes sobre el pueblo. Si el rey era malo, ¿cómo le iba a Israel? Mal, pésimo, quedaba la tendalá, le robaban todo, llegaban los madianitas, ¡guau! Saqueaban como locos. Llegaba un rey bueno, bendición, ¿no es cierto? Tanto con David como con Salomón se vio todo ese esplendor, pero para ello era condicional. Por eso que el asunto de la tierra de Israel, el territorio, eso se acabó. Se acabó. Con la deportación se acabó. Porque el territorio prometido a Israel era pero cototo. Partía arriba, no me acuerdo, Siria, casi llegando a Egipto, del mar, casi llegando a Irak. Así un pedazo de territorio. Ahí usted ve un mapa. Ahí se ve algo, el mapa era como de aquí hasta acá. Era así. Todo esto, todo eso era el territorio. No te preocupes, papel, no. Pero después, con Salomón casi lograron todo eso. Pero después, y ahora qué hace esa colita ahí. Pero ese de no, todas, no, eso se acabó. Se acabó con la deportación porque era condicional. Si ellos se mantienen fieles, yo los protegeré, esta tierra será bendecida, etc. Y eso ahí se acabó. ¿Por qué? Porque tenía que venir el verdadero hijo de David, cuya ciudad era celestial. ¿Ya? Sigamos. Ese era como un detalle con respecto al pacto de David. Y con el nuevo pacto, ¿cómo lo veían los bautistas particulares? Para ellos la identidad del nuevo pacto es el pacto de gracia. Ahí está. ¿Ya? Prometido. Ahora, ese es como lo que yo quiero que se lleven en su mente. Prometido en el antiguo pacto, revelado, prometido, revelado, vendrá el hijo de David, tu simiente, la simiente de la mujer, prometido y revelado, tipos, un tipo de Cristo, David, Sansón, Abraham, el arca del pacto, la serpiente, etcétera, en el desierto, todo eso, tipo prometido, pero en el nuevo pacto es el pacto de gracia concretamente dicho. En cambio, en el sistema del paido bautista, el pacto está en todo y administrado en dos partes. ¿Ya? Esa es la diferencia. La naturaleza incondicional constituye el elemento radical y único del nuevo pacto. Y ahí está el detalle. Todos los otros pactos, de alguna forma, eran transgredibles. Se podían quebrantar. Pero el nuevo pacto no se puede quebrantar. No se puede quebrantar, es incondicional. Las promesas del nuevo pacto están marcadas por un fuerte monergismo, o sea que uno produce la fuerza del pacto. Veamos lo que dice Jeremías, bueno que ya lo leímos, pero volvamos a leerlo. Jeremías 31, 33 al 34. Del 33 al 34. Léelo por favor, sí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto.
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Lo pone totalmente contrastado al otro. Dice que no se va a acordar más. Y va a ser un pacto del corazón, ya no externo. No de circuncisión, no de tablas de piedra. Va a ser un trabajo interno. De una reformación del corazón caído. Que es una operación de corazón. Había un autor, Max Lucado, que es como de vida cristiana. Él una vez contaba una anécdota haciendo un paralelo. Contando él fue operado del corazón, operaciones de corazón abierto. Entonces le dijo el doctor, esto vamos a hacer, así de esto consiste la operación, etc. Le dijo, ya. Oiga, ¿y usted cree que ahí puede sacarme un poquito de envidia, de repente malos pensamientos ahí? Él se rió y le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Sí, le dijo, lo sé. Ojalá se pudiera, le dijo. Claro, porque el cambio del corazón constituye el nuevo pacto. No es total y definitivo de ser glorificado y ya no pecar más, porque esa va a ser la condición de la glorificación. El Adán podía pecar y no pecar. Era mutable. Después de la caída, el hombre no podía no pecar. ¿No es cierto? Y después, cuando sea ahora en la gracia, el hombre puede decidir no pecar, por la gracia de Dios. Va a seguir siendo pecador, ¿no es cierto? Simil justus et peccator, que decía Lutero. Al mismo tiempo, justo y pecador, justificado, por supuesto. Pero después la glorificación no va a poder pecar. ¡Qué extraordinario! No voy a pensar ninguna estupidez, nada, ni siquiera voy a tener idea. Cuando no conocía a Cristo inventaba cosas para ser mala. Era una máquina, el corazón. Oye, si hacemos esto, vamos a tirarle piedra a la vecina. Así una cosa, ¿no es cierto? No tiene que ver ni con el tamaño. La maldad está en el corazón, ¿no es cierto? Pues no, si yo nunca he hecho, cabro chico, porquería. Entonces, pero el nuevo pacto es incondicional por causa del mediador. A Cristo el pacto le costó todo. Para el mediador el pacto es caro. En este caso de él era caro, tenía que hacer todo lo que nosotros no hicimos. Pero para el beneficiario es gratis. Es gratis. Por eso es de gracia. ¿Sí? Y lo que revela acá también Jeremías es que el pacto, todos los participantes participan de esa sustancia, de la sustancia de ese pacto. Empiezan a ser santificados. Empiezan a morir a sí mismos, empiezan a dejar fuera el viejo hombre. Estás participando de su naturaleza. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, así. Tú de a poco, Cristo sigue podando. La diferencia es que Él es capaz de sacar las malezas de raíz. Nosotros no la cortamos a la raíz, nomás a la orillita. ¿Qué pasa si cortamos la maleza así brota de nuevo. Entonces ahí cuando usted esté cortando, acuérdese, Señor, por favor, sácala de raíz. A veces Dios no lo hace al tiro. ¿Sabe por qué no lo hace al tiro? Para darle gracias. Porque si Dios fuera mágico, así, ¡pum!, ya no pecaste mal, no tuviste mal deseos malos, listo. Pero Dios quiere que nosotros, no podría decir suframos por eso, pero que sí nos demos cuenta de cuán grande es Él. Imagínense que esta es la perfección de Dios y esta es mi perfección, mi nivel de extraordinariedad. ¿Ya? Cuando yo creo que no soy tan malo, la cruz es pequeña. Pero después leo la Biblia. Señor, gloria a Dios. Y por eso Dios no lo hace al tiro. Nos va cambiando a poco. El buen alfarero. Puliendo, sacándola, otra vez armando de nuevo el molde. Porque Él es bueno.
Si lo hiciera el tiro, no podríamos agradecerle, seríamos como... el cristiano no es un diamante, porque el diamante lo pulen y queda ahí. Queda ahí nomás, ya no lo puedes pulir más, no lo puedes cortar más, a lo mejor sí, pero va a quedar hasta ahí, no va a crecer. El cristiano es como una planta, como árbol plantado a orillas de corrientes de vida, de buen agua. Da fruto, crece, lo podan. Tanto que me gustaba ese pecado. Sí, pues, ese es el problema. Entonces, las Escrituras declaran que la sustancia del nuevo pacto puede resumirse en 3 bendiciones: la ley escrita en los corazones, conocimiento personal y salvífico de Dios, y el perdón de los pecados, que constituye la base de las otras 2. ¿Ya? Entonces, John Owen, un autor que es del tiempo puritano, pero él no era presbiteriano, él era congregacionalista, pero también era paido bautista, ya creía en el bautismo de infante. Sin embargo, cuando uno lee el comentario de Hebreos, uno se le cae la pera. En la descripción del pacto anexado, nuevo pacto, no hay ninguna mención de alguna condición de parte del hombre o de algún término de obediencia prescrita para él, sino que su totalidad consiste en promesas libres y gratuitas. De hecho, él en el comentario de Hebreos que él tiene, está gratuito en internet, solamente que en inglés. Es una cuestión pero gigante. Creo que físicamente son como 8 tomos, es una locura. Él dice que no, que son 2 pactos. No, los pone juntos, un pacto de gracia en 2 administraciones. No, dice no, son 2 pactos. Totalmente distintos, como los bautistas. Por eso muchos bautistas que estudian la teología del pacto citan a Owen, porque en eso es notable el hombre. Es decir, que una de sus características radicales es su naturaleza incondicional, a diferencia de cualquier otro pacto formal. Jesucristo, Juan capítulo 17, 12. Juan capítulo, y todo el capítulo 17, pero dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuántos se perdieron? Ni uno. Ni uno. Excepto uno, que estaba destinado para eso. Ni uno. ¿No es cierto? Y bueno, y salen muchos otros más entre medio ahí. Lo que es tuyo es mío, etc. Porque el nuevo pacto no es de calidad inferior del antiguo. Es infinitamente superior. Pues. Tú no pagaste, tú no lo buscaste primero, ¿no es cierto? Él te buscó, Él te conoció antes de la fundación del mundo, Él pensó en ti, etc. Un receptor nomás. Sproul lo ponía muy bonito, decía, cuando uno evangeliza, lo único que es un pordiosero que invita a otro pordiosero, pero que tú ya encontraste dónde está el banquete. Y tú lo invitas nomás. Tú no le dices, es que yo puse un banquete tan bonito. No. A ti también te invitaron. Tú invitas a otro banquete. Entonces le dices, vamos a comer. ¿Y cuánto hay que pagar? Nada. ¿No es cierto? Cuando le dijo, bueno, entonces salgan a predicar a las calles, inviten a los cojos en la parábola de las bodas. Inviten a todos. ¿Y quiénes reflejaban eso? Los cojos, los mancos. Los despreciados. ¿Y quién eran los despreciados en ese contexto? Todo lo que no era, el que no era israelita. La parábola del buen samaritano, ahí te lo describe. ¿Quién es mi prójimo? Todo el mundo es tu prójimo. Pero no todos son tu hermano. Pero todo el mundo es tu prójimo. Le está diciendo, oye, no te va a pasar nada. Todo el mundo puede ser tu prójimo. Pero de hecho, ¿sabes qué también? Todos pueden ser invitados a este banquete. Pero yo los invito. Dice el Señor, yo los invito. Yo mando que los inviten. Notable. Jesucristo ha sido y siempre será la cabeza federal del pacto de gracia, del nuevo pacto. Para estar federalmente unido a Él, tú debes, 1, estar prometido a Él desde antes de la fundación del tiempo en el pacto de redención. Porque ese es el pacto que está arriba. Y 2, ser llevado a Él en un tiempo definido por el Espíritu Santo. Ahí tú eres redimido. Ahí en el tiempo, yo cuando acepté a Cristo, etcétera, cuando usted se rindió, ahí se aplicó la fe. Pero usted ya estaba destinado, como lo que hicimos el símil de la silla, ¿no es cierto? Estaba destinado para estar ahí. Pero fue en un punto, podría haber conocido al Señor antes. Ya fue ya. Pero no es porque yo perdí el tiempo. No. Eso era el tiempo de Dios. Así nomás. Él fue la última verdad de tuerca. O me dice que si usted echa para atrás el CD, ¿no hubieron otras verdades de tuerca?
te lo dije, te lo dije. Cuando uno, por ejemplo, los que son hijos de creyentes, suelen tener mucho más bendiciones que los que no son hijos de creyentes, ¿ya? Porque están constantemente escuchando la palabra, pero tienen que ser regenerados. Hay algunos que sean los tremendos porrazos. Por eso es grave cuando la persona también dice, el hijo del pastor, ay, como si tuviera alas. No, po, es igual de pecador. ¿Qué necesita? Lo mismo, ser reprendido, pero ser atraído. No tiene por qué recibir más palo. Pero va a llegar un día en que va a venir la verdadera apretada de tuerca, la de nosotros por fuera. Pero viene una que Dios dice, ¡pa! Se acabó, listo, pum, entendí, me convertí, ya no vuelvo atrás, caminaste para adelante para siempre. ¿Te caíste dentro del arca? Sí, como todo el mundo. Por eso hay que tener cuidado con la idealización de la iglesia. Porque estamos todos remando para el mismo lado. Amén. Sin la fe salvífica dada por el Espíritu Santo no puede haber unión con Cristo, porque Cristo habita solamente en los escogidos, aquellos que han sido justificados por la fe. Toda alma que está en una unión vital con Cristo encuentra en ella las características esenciales de la simiente de Abraham, el título de heredero de Abraham. Como la fe de Abraham, que dice, ¿no es cierto? El pacto de gracia se llama así porque sus bendiciones le son libremente entregadas a sus miembros. Estas han sido ganadas por la obediencia de Cristo en cumplimiento de su comisión en el pacto de redención. Este pacto se levanta en distinción al pacto de obras, el cual, siendo roto, toda la humanidad nace federalmente unida al nacer a Adán bajo la maldición de la ley. El hombre es hecho libre de esta condenación a través de la satisfacción propiciatoria de Cristo y de la imputación de la justicia de Cristo a su favor, apropiada por la fe. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Miles. ¿Por cuál parto? ¿No? Si después, cuando usted lo vaya digiriendo, yo le voy a mandar a Vladimir este texto porque me salté varias cosas. Y le voy a dejar el PowerPoint también, aunque el texto es lo más importante, el PowerPoint es un apoyo nomás, para no ser tan fome, digámoslo. Benjamin Keach, un autor un pastor, una vez fue extraordinario. Estábamos haciendo una exposición con los hermanos de Imagen Bautista, de varios autores bautistas, y me gustó Benjamin Keach, leí un libro de él y me llamó la atención, y empecé a buscar, pues, nada, no había nada en internet, pero encontré una prédica de un pastor de Inglaterra. Una exposición como de 1 hora. ¡Oh! Extraordinaria. ¿Quién es este pastor? No tenía Facebook, no tenía Twitter, porque ya es adulto. Y empecé, y lo pillé la iglesia. Escribí un correo, le dije, ¿podría usted por favor enviarme la copia de lo que usted leyó en la exposición? ¿Quién es usted? No, yo voy a hacer una exposición, también me llamó mucho la atención Benjamin Keach. Ya me dijo, me lo mandó. Después, ¿cómo te fue? Bien, sí. Se llama Austin Walker, el pastor. Y de repente me dijo, ¿dónde vives? En Chile. ¿Me puedes dar tu dirección? Claro. Te quiero enviar un regalo. Ah, listo, genial, muchas gracias. Pasaron los meses, y llega una notita a mi casa de Correos de Chile. Vaya a buscar un paquete. Y dije, chuta, ¿qué onda? Me llegó así una caja con todas las obras de Andrew Fuller, que es un bautista que fue uno de los que salvó, por así decirlo, la denominación en dos aspectos, o sea, en un aspecto. Hubo una crisis entre los bautistas en esa época, porque se empezaron a volver hipercarvinistas, que les dije yo, no, pues si Dios escogió, ¿para qué vaya a predicar? El que sufrió eso fue William Carey. ¿Han escuchado a William Carey? A él le pasó algo, ¿han visto la película? Sí. Tiene una película. Cuando él dijo que quería ser misionero, un hermano se levantó y le dijo, joven, Dios no nos necesita para salvar a los paganos, ¿no es cierto? Hipercalvinismo. ¿Cómo se llama esto? Carey dijo, pero está en la Biblia, hay que predicar, la gente tiene que decir, yo creo en Cristo, y eso se hace predicando el Evangelio. Y fue solo al final, po. A la India, de hecho lo ayudaron cuando le empezó a ir bien, recién. Entonces él me mandó un libro que es como del porte del Matthew Henry, de todas las obras de él. Al mes después me llegó el libro, porque él escribió un libro de Benjamin Keach, el pastor Austin Walker. Me lo mandó de regalo de Inglaterra, así un libro de la historia de la vida de él. Hasta con una dedicatoria, yo lo tengo adentro, más guardado que se la mandó gratis. Viene hasta con una estampilla de la reina de Inglaterra. Lindo, yo guardé hasta el paquete, porque es súper lindo. No, y de recuerdo, se la mandó. Y él también era un bautista particular, y dice, es un pacto completo,
porque en Él está la totalidad del mediador comunicada a todos aquellos que están unidos a Él, porque al Padre le plació que la totalidad de la divinidad habitase en Él. En Él está la totalidad de Dios corporalmente y de esa recibimos gracia sobre gracia. Por lo tanto, en este pacto no solo recibimos luz, sino la plenitud de la luz. No solo vida, sino la plenitud de la vida, porque Cristo es la vida. No solo fortaleza, sino la plenitud de la fortaleza, porque el Señor es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. No solo el perdón, sino el perdón total y completo. No solo justicia, sino la plenitud de la justicia. Estás completo en Él. No solo paz, sino la plenitud de la paz, que sobrepasa todo entendimiento. No solo el conocimiento, sino la plenitud del conocimiento que viene de lo alto, y no solo el gozo, sino el gozo completo. Notable, muy bonito. Y ese es el pacto, es el pacto que Dios hizo, que lo planificó, lo ideó antes que nosotros fuéramos ni siquiera un polvo en este planeta, y lo fue revelando hasta cumplirlo totalmente en Cristo. Eso es, querido hermano. Hasta ahí, como decían, me dio el Señor. No. Y esto, como les dije yo, la teología es para la vida. Cuando uno piensa en eso nomás, dan ganas de adorar. Más grande se hace la cruz, como les decía delante. Y cuando lo vayan analizando después con el tiempo, si después pueden comprar libros, etcétera, para poder profundizar, van a ir pudiendo sacarle más provecho. Pero yo personalmente veo que la Biblia revela eso, cómo fue Dios planificándolo todo, y al final después se vino la consumación de este pacto preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que aquellos que fueron predestinados puedan creer en Él y acercarse y decirle: Señor, aquí estoy, y confiar que Él es el mediador para siempre. Gracias, Él sigue orando por nosotros. Aunque nosotros a veces decimos: pucha, me siento cansado, oramos poco, Él es nuestro mediador. Amén. Oremos. Señor, vamos delante de su presencia, mi Dios, agradecidos por la belleza de tu palabra, Señor Dios. Lo grandioso del sabor de esta miel salida de la roca, Señor Dios. Tú eres tan bueno, eres tan hermoso, Señor Dios. Te ha placido hacer todo este plan que a veces lo pasamos por alto. Pensamos que la Biblia son como trozos de historias separadas, pero con esto podemos ver claramente cuál era tu maravilloso plan para con nosotros los pecadores, Señor Dios. Gracias, bendito Padre, porque a ti te ha placido hacer este plan, Señor Dios, para avergonzar a los sabios, Señor Dios, y decidiste dárselo a los niños, a los que no saben a dónde mirar más que tomar la mano del Padre, Señor Dios. Gracias, porque tú has sido bueno, Señor Dios, lo seguirás siendo. Tú no cambias, tú no tienes otro plan, Señor Dios, en tu bolsillo, sino que ya lo has destinado y no has dejado también esta bella labor de invitar a otros a este banquete. Gracias, Señor Dios, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Tú te hiciste uno como nosotros, sufriste todas nuestras penalidades, Señor, pero lo hiciste pensando y mirando hacia adelante, sabiendo que recibirías un pueblo que te alabaría por siempre. La gloria es tuya, la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén.